señorita Coahuila Santos Otamendi. Amigos, hablemos de alguien que pasó de reina de belleza a actriz del cine de ficheras, de musa de telenovelas a mujer rodeada de rumores con capós y hasta con el mismísimo Sol de México. La vida de Lina Santos no es cualquier cuento rosa, es una novela de intrigas, lujos, amores prohibidos y confesiones que todavía hoy hacen temblar titulares. Porque yo voy a ver a mi cliente, voy a trabajar. No sé qué derecho te vas a acostar con él. Pues claro que sí. Número 1. El rodaje que la obligó a dejar México. Uno de los capítulos más fuertes en la vida de Lina Santos ocurrió en 1997, cuando filmaba la película El Señor de los Cielos. En pleno set llegaron personajes de altos vuelos, de esos que no necesitan credencial porque todos saben quiénes son. Venían en camionetas lujosas y con armas tan extravagantes que parecían piezas de colección, pistolas con incrustaciones y hasta diamantes. Se acercaron para supervisar qué estaba grabando y quién había autorizado el proyecto. Para Lina, la situación fue como un balde de agua fría. Entendió que no estaba lidiando solo con productores y cámaras, sino con hombres que se movían en otras ligas. Ay, ¿de qué te quejas si somos privilegiadas? Sí, cómo no. La tensión fue tal que ella misma confesó después que sintió miedo real por su seguridad. Ese episodio marcó su vida al grado de tomar una decisión drástica, irse de México. Se rumora que no quería volver a poner un pie en rodajes donde los poderosos de la época tenían la última palabra. Y aunque con el tiempo regresó a las cámaras, esa experiencia quedó tatuada en su memoria y en la leyenda negra que rodea su carrera. Señorita Coahuila, Lina Santos Otamendi. Número 2. El intento fallido de Luis Miguel. Entre los chismes más sabrosos salió uno de alto voltaje. Lina Santos aseguró que el mismísimo Luis Miguel quiso conquistarla. Según su versión, el Sol intentó acercarse con todo su encanto, pero ella lo paró en seco y lo ubicó como dicen en México. Este detalle desató ríos de comentarios. ¿Quién se atreve a rechazar al astro más codiciado de los 90? Algunos aseguran que no le creyó porque sonaba a fanfarronería, otros dicen que Lina siempre tuvo un ego fuerte y que no se dejaba impresionar ni por los más grandes. Lo conocí en el concurso de Miss México, es Miss Coahuila, la quiero conocer. Si cierto o no, el rumor prendió como gasolina, programas de espectáculos lo retomaron, las redes hicieron memes, y más de uno fantaseó con lo que pudo ser un romance explosivo entre la vedette y el cantante. Número 3. El secuestro que casi ocurre. En entrevistas, Lina reveló que en los años 90 estuvo a punto de ser víctima de un secuestro durante el rodaje de una película. Se rumora que fue un momento de pánico, cuando hombres armados intentaron interceptarla. Por azares del destino, la situación se resolvió y ella salió ilesa, pero la experiencia le dejó una marca profunda. Algunos aseguran que esa fue la razón por la que se acercó más a los poderosos de la época, buscando protección y respaldo. Otros dicen que simplemente fue una coincidencia en un México lleno de violencia en ese tiempo. Lo cierto es que el relato de ese intento fallido añadió una capa más de morbo a su historia, mezclando la fama del cine de ficheras con los peligros de la vida real, donde no todo era luces y reflectores. Qué tonta soy. Son sueños. Solamente sueños. Amigos gerberines, si ya están disfrutando este chismazo, no olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita, porque lo que viene está todavía más jugoso. Ahora sí, después de este comercial continuemos. Y como decimos en este canal, vámonos a lo que te truje chencha. Número 4. La ruptura con el cine de ficheras. Lina Santos se convirtió en una de las caras más famosas del cine de ficheras, pero ese mismo género fue el que la encasilló y le trajo críticas feroces. En cada película aparecía con poca ropa, rodeada de albures y risas fáciles, algo que al público le fascinaba pero que a los críticos les parecía vulgar. Con los años, ella misma confesó que quiso dejar esa etapa atrás, pero el estigma la persiguió. Algunos directores se negaban a darle papeles serios porque decían que la gente no la vería más allá del chiste y la sensualidad. Ese pleito con su propia imagen la convirtió en un ícono polémico, mientras unos la idolatraban como símbolo sexual de los 80 y 90, otros la despreciaban como producto del cine barato. Esa dualidad sigue siendo parte de su leyenda. ¿Qué te pasa? ¿Te pasó algo malo? El comandante no aceptó mi renuncia. Número 5.
Las Tropicosas, música, escándalo y bikinis. En los 90, Lina Santos no se conformó con el cine y se aventó al mundo de la música con el grupo Las Tropicosas, junto a Patti Álvarez y Eva Garbo. El concepto era claro: mujeres guapas, vestuarios atrevidos y ritmos bailables. El grupo causó furor en antros y palenques, pero también generó polémica. Los medios decían que era más un show de curvas que de talento vocal. Se rumora que las presentaciones terminaban en fiestas privadas con empresarios y políticos, lo que encendía aún más la intriga. Aunque el proyecto no duró mucho, quedó en la memoria como un experimento cargado de morbo y espectáculo, reforzando la imagen de Lina como una mujer que sabía explotar su sensualidad al máximo. Número 6. Los rumores con los hombres de la política. En los pasillos del poder se murmuraba que Lina Santos no solo conquistaba al público en la pantalla, sino también a ciertos funcionarios de traje y corbata. Se decía que más de un político cayó rendido ante sus encantos y que la invitaban a cenas privadas donde el brindis se alargaba más de la cuenta. Algunos columnistas insinuaban que esos apoyos le abrían puertas en el medio artístico, consiguiendo papeles y contratos que a otras actrices les costaban sudor y lágrimas. Ella nunca lo confirmó, pero tampoco lo desmintió, y ya saben cómo es: el silencio en farándula siempre es gasolina para el chisme. Invertir mi dinero en otras cosas que no sea esto, porque esto es muy incierto, pero tampoco te puedo decir que no, ¿verdad? Hasta hoy, más de un periodista asegura que hubo nombres pesados detrás de esas historias, pero nadie se atreve a decirlos en voz alta. Y esa intriga es justo la que hace que el rumor siga vivo. Número 7. El pleito con la prensa. Lina Santos siempre tuvo una relación intensa con los medios. Cuando la trataban como reina, sonreía y se dejaba querer, pero cuando los titulares iban con doble filo, sacaba el carácter y contestaba sin pelos en la lengua. En los 90 corrió la versión de que se enfrentó con un reportero que insinuó romances con personajes de altas ligas. Dicen que Lina le respondió con tanta fuerza que el pobre salió con la grabadora apagada y cara de susto. Ese tipo de episodios le dieron fama de mujer de armas tomar, alguien que no dejaba que la encasillaran como simple símbolo sexual. Para la prensa, era oro puro, cada declaración suya podía ser portada, porque el morbo estaba asegurado. Número 8. La telenovela de los amores imposibles. Además del cine, Lina participó en telenovelas, y ahí también se tejieron historias de camerino que dieron de qué hablar. Se decía que en Alcanzar una estrella había tenido un romance secreto con un galán de moda, aunque todo se manejaba entre susurros. Algunos técnicos de Televisa contaban que las miradas entre escenas eran demasiado evidentes, que había escenas largas después de las grabaciones y que los rumores volaban de foro en foro. Nunca hubo foto ni confesión oficial, pero los chismes crecieron como espuma. Ese halo de misterio amoroso la perseguía a donde iba. Para unos era la prueba de que usaba el corazón como combustible de su carrera, para otros, solo era parte del juego mediático para mantenerla en boca de todos. Número 9. El quiebre con el cine de ficheras. Aunque el género le dio fama, Lina Santos terminó chocando con la etiqueta de vedette del cine de ficheras. Ella quería papeles serios, pero los productores solo la llamaban para escenas de humor pícaro y vestidos diminutos. Algunos críticos aseguraban que era víctima de su propio éxito, el público la quería como símbolo sexy y no como actriz dramática. En entrevistas posteriores, Lina confesó que esa imagen la persiguió incluso cuando intentaba abrirse paso en otros proyectos. El pleito con su propia sombra alimentó la polémica. ¿Era Lina una actriz atrapada por el morbo de la época o una mujer que supo jugar el juego y sacarle todo el provecho posible? La respuesta quedó abierta, y el debate sigue vivo hasta hoy. Número 10. El grupo Las Tropicosas y los shows calientes. Cuando se unió al grupo musical Las Tropicosas, junto a Patti Álvarez y Eva Garbo, Lina Santos encendió aún más las pasiones. Aquellos shows eran un cóctel de bikinis, bailes sensuales y canciones pegajosas que atraían tanto a jóvenes como a empresarios de traje fino. Se rumoraba que detrás de cada presentación había fiestas privadas donde la diversión se alargaba hasta el amanecer. Algunos decían que no importaba si cantaban bien o mal, lo importante era verlas en escena moviendo a la multitud.
El proyecto duró poco, pero el recuerdo quedó tatuado como uno de los capítulos más morbosos de su trayectoria. Lina sabía que el escándalo vendía, y las tropicosas fueron la prueba perfecta de que la provocación siempre atrae reflectores. Número 11. El romance secreto con un cantante grupero. En los 90, cuando el regional estaba en pleno auge, se empezó a rumorar que Lina Santos había tenido un acercamiento con un famoso cantante de sombrero y botas. Algunos decían que los vieron salir juntos de un palenque, otros juraban que viajaron en el mismo avión rumbo a una feria importante. Nunca se confirmó, pero la química era evidente, miradas, saludos más largos de lo normal y hasta dedicatorias sospechosas en el escenario. La prensa lo insinuó varias veces, y aunque él lo negó a medias, Lina optó por callar, lo que avivó aún más el chismerío. Ese presunto romance la conectó con otro público, el del regional. Y como siempre pasa, la mezcla de música y morbo hizo que su nombre sonara más fuerte en cada esquina. Ahora te pregunto a ti, ¿sabes quién era ese cantante? Déjame saber en los comentarios. Número 12. Las peleas de camerino. En los rodajes de las películas de ficheras no todo era risas y albures. Se decía que Lina Santos tuvo más de un choque con otras actrices que no soportaban su protagonismo. Había rumores de gritos, celos por vestuarios más llamativos y hasta pleitos por quien aparecía primero en los pósters. Algunos extras de la época contaban que la tensión se sentía en el ambiente, que cuando Lina llegaba al set todos sabían que tarde o temprano habría chispazos. Ella era de carácter fuerte y no se dejaba, y eso en un mundo lleno de egos era dinamita pura. Estas historias de camerino, aunque nunca se confirmaron con lujo de detalle, ayudaron a reforzar su imagen de mujer de armas tomar. Y pues bueno, tratamos nuevamente, pero ya no era lo mismo, ¿no? Ya cuando la relación... Para el público, era fascinante pensar que la intriga se vivía no solo en la pantalla, sino también detrás de cámaras. Número 13. La tentación con un productor famoso. Se rumora que Lina Santos estuvo muy cerca de un reconocido productor de televisión, de esos que tenían el poder de decidir qué actriz salía en horario estelar y cuál quedaba en el olvido. Las malas lenguas aseguran que hubo cenas privadas, llamadas nocturnas y hasta viajes de trabajo que encendieron las sospechas. Algunos dicen que ese acercamiento le abrió puertas en las telenovelas, mientras otros aseguran que fue pura estrategia mediática para mantenerla en la conversación. Lo cierto es que cada vez que ella hablaba de su paso por la pantalla chica, el nombre de ese productor se colaba en los comentarios. Sea rumor o realidad, esa intriga sumó un capítulo jugoso a su historia. Ser un negocio es otra etapa completamente diferente a lo que es ser actor o actriz. Porque en el mundo del espectáculo, todos saben que a veces los contratos no se firman solo en oficinas. Número 14. La caída en desgracia. Después de tantos éxitos y portadas, Lina Santos vivió un periodo donde los papeles dejaron de llegar. Se hablaba de que productores la veían como quemada por tanta polémica y que su imagen ya no vendía lo mismo que antes. Algunos medios la pintaron como víctima de un veto no declarado, otros aseguraban que simplemente la nueva generación de actrices le robó los reflectores. Ella, por su parte, desapareció un tiempo de la vida pública, lo que dio pie a especulaciones de todo tipo. Para que veas, para que son tontos los hombres. Ese bajón en su carrera fue tan comentado como su ascenso. Y es que cuando una estrella brilla tan fuerte, cualquier apagón se convierte en noticia de 8 columnas. Número 15. El regreso con confesiones explosivas. Años después, Lina Santos volvió a dar de qué hablar con entrevistas donde destapó secretos de su carrera. Habló de intentos de rapto, de cenas con hombres muy poderosos y hasta de lujos extravagantes en rodajes. Cada confesión era un platillo servido para la prensa del espectáculo. La estrategia funcionó, volvió a aparecer en titulares, y la gente se enganchó con sus relatos de cómo sobreviví en el medio. Más de uno la criticó por hablar hasta después, pero otros la aplaudieron por tener el valor de contar lo que antes era tabú. Ese regreso no solo revivió su nombre, sino que reforzó su papel como figura polémica, de esas que siempre tendrán un secreto más que contar. Cuando dijo porque es millonario, dijo, y él anda conmigo porque yo estoy guapa. Número 16. Los amores inventados de la prensa. Durante los 90, cada vez que Lina aparecía en un evento público acompañada de alguien,
los medios la emparejaban de inmediato. Un café con un empresario, una foto con un cantante o un saludo prolongado en un palenque bastaban para que la prensa armara titulares de romance. Se rumoraba que más de la mitad de esas historias eran inventadas, pero ella nunca se preocupó en desmentirlas. Al contrario, se decía que hasta le convenía, mientras más la relacionaban con figuras importantes, más sonaba su nombre en portadas. Esa mezcla de verdad y ficción alimentó su leyenda como mujer fatal del espectáculo. Porque aunque nadie pudiera confirmar que era cierto, el simple hecho de mencionarla en tantos rumores ya la mantenía en el centro del chisme. Una persona educada, que esté guapo, a mí me gustan. Número 17. La telenovela más polémica. Cuando Lina Santos protagonizó La Chacala en 1998, la historia fantástica y llena de escenas atrevidas encendió las críticas. Algunos televidentes aseguraban que el personaje era demasiado erótico para la televisión abierta y la novela se convirtió en tema de sobremesa. Se decía que los productores la eligieron justamente por su fama de mujer atrevida, apostando a que su sensualidad atrajera al público aunque los críticos se rasgaran las vestiduras. Y la jugada funcionó, La Chacala se volvió un fenómeno de culto. El proyecto dejó claro que Lina no solo sabía encender la pantalla grande, también podía sacudir la chica. Y con eso se afianzó como la actriz que convertía cualquier papel en escándalo. Número 18. El distanciamiento de su familia. En medio de tanto trabajo, Lina vivió tensiones familiares que casi no se comentan en público. Se rumoraba que algunos parientes no estaban de acuerdo con las películas que hacía, y que había discusiones fuertes por la imagen que proyectaba. Otros aseguraban que esas diferencias hicieron que se alejara un tiempo de sus raíces en Coahuila, enfocándose solo en su carrera. El precio de la fama, como dicen, es que no todos los cercanos soportan el brillo de los reflectores. Ese distanciamiento, aunque nunca confirmado del todo, pintó un lado más humano de la actriz. Detrás de las luces había una mujer lidiando con juicios y críticas incluso dentro de su propia familia. Porque también hay que pensar mucho esas cosas, no nomás aventarte así al ready a ver qué pasa, no. Número 19. El silencio tras el escándalo. Después del episodio que la llevó a salir de México, Lina Santos optó por un bajo perfil. Hubo años donde no se sabía nada de ella, ni películas, ni telenovelas, ni entrevistas. La prensa empezó a especular, ¿se había retirado? ¿Estaba escondida? ¿Se había ido al extranjero a rehacer su vida? Ese silencio alimentó las teorías más locas. Algunos decían que estaba protegida por los poderosos que la habían ayudado antes, otros que se había refugiado en Estados Unidos buscando una vida más tranquila. El misterio funcionó como un imán. Cuando volvió a aparecer, el público la recibió con más morbo que nunca, queriendo saber qué había pasado en esos años de sombra. Número 20. El regreso con nueva imagen. Cuando decidió volver, Lina Santos sorprendió con un cambio radical. Se mostraba más reservada, más reflexiva y hasta con un estilo distinto en su forma de hablar de su pasado. Ya no era la vedette desenfadada, sino una mujer madura con confesiones que helaban la sangre. En cada entrevista soltaba frases que dejaban helados a los conductores, que si los poderosos la rodeaban, que si la vida en el medio era más peligrosa de lo que parecía, que si había cosas que jamás podría contar. Ese nuevo tono, entre confesión y misterio, la volvió a poner en los reflectores. ¿Será cierto? Claro, vemos mucho. Ay, ¿a poco? Ay. Ya no como la bomba sexy del Ficheras, sino como la mujer que había sobrevivido a un mundo de intrigas y todavía tenía secretos guardados bajo la manga. Número 21. La belleza eterna y las cirugías rumoradas. Con el paso de los años, Lina Santos siguió llamando la atención por su físico. A sus 50 y tantos, todavía se veía con un porte que muchas veinteañeras envidiarían. Pero claro, el morbo no perdona, se empezó a decir que se había hecho arreglitos para mantener la figura. Algunos aseguraban que se trataba de cirugías costosas, otros decían que eran tratamientos de lujo que solo las estrellas podían pagar. Ella nunca lo confirmó, pero tampoco lo negó, y esa ambigüedad bastó para que el tema diera de qué hablar. Al final, la duda quedó abierta, ¿era genética bendita o bisturí milagroso? Lo cierto es que Lina siguió generando titulares gracias a su imagen, como lo hizo toda la vida.
Y vas a quedar, mijita, así que o te arreglas el acento o te lo arreglas, pero yo me quedé así. Número 22. La rivalidad con otras estrellas del ficheras. Se decía que Lina Santos nunca estuvo sola en la competencia del cine de ficheras. Había otras vedettes que buscaban el mismo lugar y las comparaciones eran inevitables. En revistas de espectáculos se hablaba de rivalidades con actrices igual de atrevidas y hasta de pleitos por quien salía en la portada con menos ropa. Los rumores contaban que en camerinos las indirectas eran tan afiladas como cuchillos. Una mirada de arriba abajo, un comentario sarcástico sobre el vestuario o un chisme lanzado en voz baja podían prender la mecha. Aunque nunca se agarraron a golpes, esas tensiones alimentaron el morbo de la época. Porque en el ficheras, los albures estaban en pantalla, pero las intrigas, detrás de cámaras. Número 23. El rumor de los empresarios enamorados. No faltó quien asegurara que Lina Santos tuvo más de un romance con empresarios millonarios. Las malas lenguas cuentan que algunos le mandaban flores carísimas, viajes al extranjero y hasta departamentos para mantenerla cerca. Se decía que su teléfono no dejaba de sonar con invitaciones a cenas privadas en restaurantes de lujo. Y aunque nunca se mostró con ninguno en público, los obsequios hablaban por sí solos, joyas, autos y vestidos exclusivos. Al final, nadie pudo confirmar con pruebas quiénes fueron esos galanes de cartera gorda. Pero el rumor de que Lina tenía enamorados con chequera abierta se convirtió en parte inseparable de su leyenda. Tenía una cita yo con el señor Joshua Joasmin y le dije, oye, feliz. Número 24. El regreso a la música con sabor a escándalo. Después de los años de silencio, Lina intentó regresar al ojo público con la música. Retomó su voz en proyectos pequeños y hasta coqueteó con rancheras y baladas. Pero los medios no hablaban tanto de sus canciones, sino de su pasado. Cada entrevista sobre su música terminaba desviándose hacia los viejos escándalos, que si las armas de lujo en un set, que si los romances con los poderosos, que si las fiestas interminables de los 90. El morbo le ganaba al talento, y eso fue un arma de doble filo. Aunque su música nunca despegó tanto como el cine, este regreso sirvió para recordarle al público que Lina todavía tenía chispa y que, aunque pasara el tiempo, su nombre seguía generando titulares. Una gran amiga, Lina, y además un gran ser humano. Número 25. El misterio de su retiro definitivo. Hoy, Lina Santos vive alejada de los reflectores. Ya no la vemos en películas ni en escándalos semanales, pero su sombra sigue presente en el imaginario del espectáculo mexicano. La gran pregunta es, ¿por qué se retiró del todo? Unos aseguran que fue por miedo, después de tantas experiencias pesadas con los poderosos de la época. Otros creen que simplemente decidió guardar su vida privada y disfrutar de su dinero sin necesidad de dar explicaciones. Y hay quienes dicen que aún tiene historias que contar, pero que no las soltará jamás. Ese misterio final, entre retiro voluntario o silencio obligado, es el broche de oro de su leyenda. Porque si algo quedó claro con Lina Santos es que no necesitaba aparecer diario para seguir siendo parte del morbo colectivo. Es Lina Santos, le digo, es que no la conoces vestida. Número 26. La propuesta indecente de un productor. En los 80, cuando el cine de ficheras estaba en su punto más alto, se decía que Lina Santos fue blanco de un productor poderoso que le prometió protagonizar una trilogía si le daba algo a cambio. Ella, con el carácter que la distinguía, lo mandó por un tubo. Pero el precio fue alto. Poco después, proyectos donde ella ya estaba confirmada fueron cancelados sin explicación. Algunos periodistas de la época aseguraban que el productor la vetó en secreto, cerrándole puertas durante meses. Esa anécdota se volvió símbolo de lo que muchas actrices callaban en el medio. Lina no solo rechazó la propuesta, también desafió al sistema. Y eso, en un mundo de egos y machos con poder, la convirtió en leyenda. Exactamente lo mismo, entonces me habla, me dijo, ven, quiero hablar contigo. Yo, ¿qué pasó? Dijo, ese va a ser tu éxito. Número 27. El coqueteo con Andrés García. Durante el rodaje de una película en los 90, la química entre Lina Santos y Andrés García fue tan intensa que traspasó la pantalla. Se decía que las escenas más candentes se grababan sin necesidad de actuación, y que los camarógrafos bajaban la mirada para no incomodar. Algunos del staff contaban que entre toma y toma, Andrés le hacía cumplidos con esa picardía suya,
mientras ella respondía con sonrisas cómplices. Aunque ambos negaron cualquier romance, los rumores no pararon. El chisme fue tanto que hasta las revistas de espectáculos hablaban del affair cinematográfico que incendió los sets. Y aunque nunca se comprobó nada, los dos se encargaron de no apagar el fuego con sus silencios sugestivos. Número 28. La disputa con una vedette rival. En los camerinos del Teatro Blanquita se hablaba de una rivalidad feroz entre Lina Santos y otra vedette famosa de la época. La tensión era tal que los encargados del vestuario pedían trabajar con una sola a la vez para evitar choques. Todo estalló en una entrega de premios cuando, según testigos, se lanzaron indirectas en el escenario. Una habló de actrices sin talento pero con suerte, y la otra respondió que no todas necesitaban enseñar tanto para brillar. Aunque ambas lo negaron después, la prensa ya tenía su titular: Lina Santos enfrenta a su rival en público. Y con eso, las dos quedaron amarradas de por vida en la historia del chisme de oro. Difícil, ¿verdad? Porque a final de cuentas siempre en esta carrera hay competencia, tanto en los hombres como en las mujeres. Número 29. El falso romance con Jorge Rivero. Durante el rodaje de una cinta erótica junto a Jorge Rivero, los rumores de romance corrieron como pólvora. Los fotógrafos los cazaron saliendo juntos de escenas nocturnas y hasta compartiendo camerino más tiempo del necesario. La química entre ambos era innegable, y muchos juraban que había algo más que trabajo entre ellos. Aunque Lina y Jorge lo negaron todo, la prensa insistía en que las miradas y los gestos hablaban por sí solos. El rumor fue tan grande que incluso sus parejas de ese entonces tuvieron que dar declaraciones para calmar el escándalo. Pero el fuego ya se había encendido, y el público encantado con la idea de un amor prohibido entre dos leyendas del cine mexicano. Necesitas desintoxicar todo eso para que tu sistema esté listo. Número 30. El intento fallido de telenovela. Cansada de los papeles atrevidos, Lina Santos quiso probar suerte en las telenovelas a principios de los 2000. Se preparó, hizo pruebas de cámara y hasta contrató un nuevo representante. Pero las respuestas de los productores fueron frías: el público no te verá como la protagonista buena. Ella misma confesó que le dolió ese rechazo, porque sintió que su pasado la perseguía como una sombra imposible de borrar. En la industria, la etiqueta de fichera pesaba más que cualquier talento. Después de ese intento frustrado, decidió retirarse un tiempo. Fue la primera señal de que Lina empezaba a distanciarse de un medio que ya no la valoraba como antes. Pero pues primero está mi salud, y eso de que te estén picando la nariz cada semana, la verdad dije, no, mira, mejor me quedo aquí en mi negocio. Número 31. El empresario misterioso. En la época de su máximo esplendor, Lina aparecía en eventos acompañada por un hombre elegante, de mirada seria y traje caro. Nunca habló de él, y los reporteros se morían por saber su identidad. Se decía que era un empresario del norte, dueño de varios negocios, que la consentía con joyas y viajes discretos. Otros aseguraban que su presencia le daba cierta protección en una época en la que los poderosos movían los hilos del entretenimiento. Nunca se confirmó quién era, pero su figura quedó grabada en el imaginario: el hombre que podía tenerlo todo, menos la voz de Lina cuando se trataba de guardar secretos. Número 32. La supuesta amenaza telefónica. Después del famoso rodaje que la obligó a irse de México, se rumoró que Lina recibió llamadas extrañas. Voces anónimas que le decían que no hablara de lo que había visto, que lo mejor era mantener la boca cerrada. Ella nunca denunció nada, pero sí confesó años después que vivió un tiempo paranoica, revisando cerraduras y evitando salir sola. Algunos periodistas creen que esas amenazas fueron reales, otros dicen que fueron producto del miedo acumulado por lo que vivió. Sea como sea, desde ese episodio su vida cambió para siempre. Empezó a cuidar lo que decía, y aprendió que en ese mundo, el silencio a veces vale más que una entrevista. No sé por qué lo hagan, yo también me salí de esto 15 años, ¿me entiendes? Número 33. La transformación física. En la última década, Lina Santos reapareció en redes sociales con una imagen completamente renovada. Rostro más fino, cuerpo tonificado y un aire rejuvenecido que dejó al público con la boca abierta. Los comentarios se dividieron, unos la elogiaron por mantenerse espectacular y otros aseguraban que el bisturí había hecho milagros. Ella nunca confirmó ni negó nada, simplemente decía que el tiempo bien cuidado no pasa factura. Esa nueva versión de sí misma generó tanto revuelo como en sus días de gloria. Porque si algo supo hacer Lina siempre, fue despertar curiosidad con solo mostrarse.
yo decía, y llegó el momento que me frustré tanto que, ¿sabes qué? Es que no entiendo que está, o sea, ese no es tu diálogo. Número 34. El intento de regreso frustrado. En 2015, Lina Santos intentó regresar al cine con una comedia ligera que buscaba revivir el toque picaresco de antaño, pero adaptado a los nuevos tiempos. Se grabaron algunas escenas, incluso hubo promoción inicial, pero el proyecto se vino abajo de la nada. Los rumores apuntaban a falta de presupuesto, pero fuentes cercanas decían que los patrocinadores se echaron para atrás porque la etiqueta de ficheras no vendía. Fue otro golpe para una actriz que lo había dado todo por el cine nacional. Ese tropiezo selló su destino. Lina entendió que su época había pasado, pero su leyenda seguiría viva en cada cinta, en cada chisme y en cada suspiro nostálgico del público. Número 35. El silencio pactado. El último misterio de Lina Santos es su silencio. Se dice que guarda secretos que podrían cambiar la historia del cine mexicano, nombres, acuerdos, amistades con gente poderosa y momentos que nunca revelará. Algunos allegados aseguran que ese pacto de silencio fue su forma de protegerse, otros creen que fue la condición para poder vivir tranquila. Y así, la mujer que un día desafió a todos, terminó siendo también la guardiana de verdades incómodas. Su retiro no fue una derrota, fue un cierre elegante y lleno de misterios que todavía hoy hacen hablar a medio espectáculo. Y así, mi gente conocedora y chicha de tutoriales Gerberín, cerramos este top 35 de Lina Santos, la mujer que encendió pantallas, despertó pasiones y dejó secretos que todavía hoy siguen sin resolverse. Si te gustó este chismazo, deja tu like, suscríbete y comparte el video, y sobre todo, comenta para que la nota siga corriendo. Adiós.